Vamos a meditar en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es muy importante en la vida nuestra. Amén. Muy importante en la vida nuestra, porque es a través de ella que también Dios nos habla el corazón. Vamos a leer la Biblia en Tito capítulo 2, versículo 11 al versículo número 15. Tito capítulo número 2, del versículo 11 al 15 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. El tema en esta mañana que vamos a hablar es la gracia de Dios. Volvamos al versículo número 11, porque la gracia de Dios se ha... Entonces el tema es: la gracia de Dios se ha manifestado. De ahí saqué el tema para esta mañana: la gracia de Dios se ha manifestado. Vamos a hablar de la gracia de Dios. ¿Le parece a usted que la gracia de Dios es muy importante? Gloria a Dios. Si usted lo pusieran a escoger entre la gracia y la misericordia, ¿qué escogería? La gracia. Gloria a Dios. Lo contrario a la gracia, ¿qué sería? Lo contrario a la gracia, ¿qué sería? Bueno, el hermano aquí dice que la desgracia. ¿Qué sería lo contrario? Bueno, ¿qué es la gracia? La gracia es el favor de parte de Dios inmerecido para nosotros los hombres. ¿Y qué sería entonces lo contrario a la gracia? Gloria a Dios. Escuchemos a ver, aquí tenemos los hermanos, tenemos esta fila casi de puras hermanas, bueno, hermanas casi hay por todos lados, pero escuchemos a ver, entonces, ¿qué sería lo contrario a la gracia? Una definición que pudiésemos darle: si la gracia es el favor inmerecido de parte de Dios que da todo por el hombre, ¿qué sería entonces lo contrario a la gracia? A la gracia de Dios, lógicamente. Lo contrario sería el castigo, sería el juicio, sería la condenación. ¿Qué más sería? Sería la destitución, sería el rechazo, la separación de Dios con el hombre. Entonces yo creo que es bueno estar bajo la cobertura ¿de qué? De la gracia. Pero hay gente que se ha caído de la gracia. Hay gente que se ha separado de la gracia de Dios y es muy triste. Entonces la definición de la gracia es el favor inmerecido de Dios con el hombre. Pero también la gracia se puede definir como el trato, ojalá que a usted se le quede grabado esto, el trato personal de Dios con el hombre. A ver, ¿qué es la gracia? El trato personal de Dios con el hombre. ¿Qué es el trato personal? ¿Qué es el trato personal de Dios con el hombre? O sea, que ya no es un asunto general, sino que es un asunto ¿qué? Porque está lo personal y está lo general. Aquí yo les digo: Dios les bendiga a mis hermanos. Esto es general. Pero si yo le dijera: Dios le bendiga, hermano Steven, eso ya es un trato ¿qué? Personal. Entonces vaya quedándose memorizado bien esto, porque este es el hilo del racionamiento de la enseñanza. Entonces la gracia es el trato ¿qué? Personal de Dios para con el hombre. O sea, ese trato de ese favor inmerecido de Dios para con el hombre. ¿Cuál sería la diferencia entre la gracia y la misericordia? Porque es importante tener la diferencia. Porque muchos alaban la misericordia de Dios. Muchos alaban, y de verdad que alabamos la misericordia de Dios. Pero cuando ponemos la misericordia de Dios y la gracia, entonces tenemos que aprender a hacer la diferencia entre la misericordia y la gracia. ¿Amén? ¿Qué es la misericordia de Dios? Que no nos paga conforme a nuestros hechos o a nuestras obras. Muy bien, ¿qué más es la misericordia? Compasión. ¿Qué más es la misericordia? Bueno, es la manifestación también de amor. Muy bien, ¿qué más es la misericordia? Es la gracia. Ahí está la diferencia. La misericordia es que Dios le da a todo ser viviente por igual. La gracia es que Dios le da a cada uno en un trato personal algo diferente
a lo que le da a todo el mundo. No sé si me entendió la diferencia. La misericordia de Dios es para todo, ¿qué? Para toda la creación. O sea que en la misericordia cabemos, ¿quién? Los cristianos, los no cristianos, los que creen en Dios, los que no creen en Dios. Y lo vamos a ver nomás el Salmo 136, versículo 25 y 26. Miren la misericordia cómo es. Y es bueno alabar la misericordia, pero ahora que entremos a ver la gracia, se va a ver usted la diferencia. Dice aquí Salmo 136, versículo 25, dice: el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es. Yo le pregunto a usted, y hay hermanos que llegan a decir: hermano, que usted se va de la iglesia, se va del Señor, usted se va a ir a aguantar hambre allá afuera en el mundo. Eso no es verdad. Y yo he escuchado a mucha gente que dice eso, como si uno al descarriarse, uno pierde la misericordia, y resulta que uno cuando descarria no pierde la misericordia, lo que pierde es dígalo, lo que pierde es la gracia. La misericordia continúa, ¿por qué? Porque Dios es un Dios grande en misericordia. O sea, la misericordia de Dios, dice la Biblia, que Él da alimento ¿a qué? A todo ser viviente. Y nomás piense usted en todo ser viviente, piense. Ahí están las aves. ¿Quién alimenta a las aves? Imagine usted que todas las mañanas usted tiene que cada uno nos hayan dado una responsabilidad. Ustedes alimentan a los pericos, ustedes alimentan a las garzas, la familia tal alimenta. Imagine que están nosotros alimentando todo ese poco de animales. ¿Cómo sería esto? No tenemos ni para los hijos a veces, ¿no? Bueno, eso sí, también Dios nos da, ¿no? Bendito sea el Señor. Pero haciendo aquí no solamente las aves, dice los peces, porque también son seres, ¿qué? Vivientes. ¿Quién alimenta a los peces? Usted me debe estar alimentando peces, a no ser que usted coja haga un hueco y haga una pecera ahí de cachamas, de mojarra, tilapia, y comience usted a criar esos animales. Eso ya es otra cosa. Amén. Entonces, Dios da alimento a todo ser viviente. Y todo ser viviente significa los árboles, porque también son vivientes. El Señor sostiene los árboles, sostiene los peces, las aves, los cuadrúpedos, los reptiles. Hermano, Dios le da comida a todo ser viviente, y a veces uno preocupado por la comida. Vea, ¿cuándo nos preocupamos más por la comida? Fue en la pandemia. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Y resultó un poco hermanos gordos en pandemia, porque ni salían a hacer ejercicio porque no los dejaban. ¿Sí o no? No podíamos salir, yo no podía salir. Esos fueron meses encerrado ahí, trabaja en un computador sentado y haga programas transmitidos por Facebook. A veces, ahí me salen las publicaciones que subía hace 5 años. Cuando, esto ya me salió la dispensación de la promesa, cuando enseñé la dispensación de la promesa allá en la Brasilia. Me salió un recorderis que le hacen a uno por Facebook. Entonces, imagínese usted, Dios le da a todo ser viviente la comida. Entonces, si usted se va de la iglesia y se descarría y usted se va como oveja otra vez, como hijo pródigo, usted no tiene que irse preocupado porque no va a conseguir qué comer. Es más, a veces hasta más comida consigue, pero lo que no va a conseguir es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios viene para salvación, hermano. O sea, la gracia de Dios no viene para darle comida a usted. Porque la gente que buscó la comida y los panes y los peces fueron gente que tarde o temprano abandonaron a Jesús. Y, ustedes me siguen es por la comida, no porque vieron los milagros. O sea, que no somos cristianos para conseguir la comida, porque la comida está asegurada para el inconverso y para el cristiano. Entonces eso es lo que menos nos debe preocupar. Cuando yo me fui a casar, uno de mis hermanos me decía: se cansó de aguantar hambre solo, ahora voy a ir a poner a aguantar hambre a su mujer. Y a mí me da mucho mal genio, porque pues sí, a veces aguantaba hambre, pero estaba flaco, hermano, 47 kilos pesaba. Estaba llevado. Pero físicamente, ¿no? Uno sabe que toca trabajar duro. Por uno casarse le toca trabajar duro, porque hay que conseguir las cosas. Entonces le toca a uno trabajar duro, pero es parte del proceso. Por eso, todo casado pueden suceder dos cosas: o que se pega una adelgazada bien tremenda, o que se pega una engordada. Aleluya. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado, porque dice la Biblia: dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne grande. Es este misterio. Si me supo interpretar, entendió, y si no, pues no. Gloria al Señor Jesús. Pero estamos hablando de la misericordia. No salgamos del tema. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es. El verso 26, mire lo que dice el verso 26. Dice: alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es. Oye eso, ¿para cuándo es la misericordia? ¿Para cuánto tiempo? O sea, usted no se preocupe, que si llegó a viejito, para siempre es su misericordia.
A ver, bendito sea el Señor. Vamos a leer otros textos que hablen de la misericordia y verá para que usted se dé cuenta que es la misericordia. Salmos 145, versículo 8 y 9. Salmos 145, verso 8 y 9 dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Verso 9 dice: bueno es Jehová para con quién. ¿Para con quién? Oye, uno se rasca la cabeza, uno dijera, ojalá esa gente que es tan mala, ojalá que no tuvieran la misericordia de Dios, ¿cierto? Hay gente que piensa así. Otros dicen, ojalá que no tenga perdón de Dios. Eso no debe tener perdón de Dios, me decía una señora estos días. Es que llegaron a la finca, cogieron a todas las personas, las amarraron, les quitaron las motos, los celulares, le robaron 10 reses lecheras. Y yo llegué ese día en la mañana, había pasado a las 5 de la mañana, yo llegué como a las 11 de la mañana. Y cuando los encontré allá, sin celulares, sin motos y sin nada, y me decía, esa gente no tiene perdón de Dios. Me decía la señora, pues en su situación. Vacas lecheras imagínese, de 6 millones cada vaca lechera. Le robaron como 90 millones en un momentico, desde las 2 de la mañana a las 5 y media de la mañana. Eso no tiene perdón. Y uno dice, oye, esas personas de verdad como que la misericordia de Dios no los acobijara, la misericordia. Pero la Biblia dice, porque bueno es Jehová para con todos, no dice para con uno y para con otros no, sino para con quién, para con todos, y sus misericordias sobre qué. No dice sobre alguna de sus qué, obras. Dice, si alguna de sus obras, entonces algunos sí y otros no. Dicen, no, sobre todas sus obras. Versículo vamos al capítulo 145, pero el verso 15 y 16 y 17. Miren lo que dice. Gloria a Dios. Dice, los ojos de todos esperan ¿en quién? ¿Quiénes son los ojos de todos? Pues mire ese ojerío que hay acá. Y no solamente cuando usted se le va la luz, aleluya, y prende la linterna, pues salen unos sapitos, ¿no? Eso como que lo ven a uno, ¿cierto? Los ojos de todos esperan en ti y tú le das comida, ¿qué? A su tiempo. Los ojos de todos, ahí están los sapitos, la jirafa, ahí están todos los animales, desde la hormiguita pequeñita hasta el león, todos esperan en que hay un Dios que le da la comida. Por eso el Señor dijo, no os afanéis por lo que qué. Versículo 16 dice, abre tu mano y colmas de bendición ¿a qué? A todo ser viviente. Verso 17, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso ¿qué? En todas sus ¿qué? En todas sus obras. Bueno, eso está en el libro de los Salmos. Vamos a ver qué dijo Jesús de la misericordia. San Mateo 5:45. Estamos viendo la misericordia primero, para que hagamos la diferencia. San Mateo capítulo 5, verso 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol. ¿Sobre qué? Sobre malos y buenos. O sea, no es que, ay Dios mío, ojalá que el sol no le salga a los malos. Pero ¿cómo vamos a hacer que el sol no le salga a los malos? Si es que el sol es para malos y qué. ¿Qué hace salir? Que dice aquí que hace salir el sol sobre, hubiera dicho buenos y malos, pero metió primero los malos. Es que Él es bueno. ¿Cuántos creen que Él es bueno? Sí. Hermano querido. Y gracias a Dios por su misericordia, porque si no ha sido por su misericordia, dice la Biblia, ya todos hubiéramos sido consumidos. Porque el que no es misericordioso no perdona. El que no es misericordioso no la rebaja. El que no es misericordioso le aplica toda la norma. Pero el que es grande en misericordia dice que se duele del castigo. Ese es nuestro Dios. Dice que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre ¿qué? Justos y ¿qué más? E injustos, sobre justos e injustos. O sea que la lluvia es para todos, el sol es para todos. Gloria a Dios. ¿Qué dijo Pablo? Vamos a ver qué dijo Pablo. Ya miramos en los Salmos, ahora lo que dijo, eso es lo que dijo Pablo. Hechos 14, 16 y 17. Gloria a Dios. Hechos capítulo número 14, verso 16 y 17 dice, en las edades pasadas, o sea, en el tiempo pasado, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios ¿qué? Oiga, mire una cosa importante. Dios ha dejado andar las gentes en sus propios ¿qué? Caminos. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno tiene ¿qué? Libertad para andar en sus propios caminos. O sea, en otras palabras, lo que se dice vulgarmente, hacer lo que quiera.
Cada uno. Y eso le ha sucedido a ¿quiénes? A las gentes. Y las gentes están organizadas por naciones, por pueblos, por culturas, por razas, por comunidades. Entonces Dios ha dejado andar a las naciones, a los países, a los imperios en sus propios caminos. Verso 17, mire lo que dice. Si bien, oiga eso, número 1, los dejó andar en su propio camino. Número 2, si bien no dejó a sí mismo, ¿sí qué? No se dejó a sí mismo sin testimonio. O sea que aunque los dejó andar en sus propios caminos, a esas naciones o a esas gentes, no los dejó sin ¿qué? Sin testimonio. O sea que Dios dio ¿qué? Testimonio a esas naciones, aunque esas naciones andaron en sus propios caminos. Dice, haciendo bien, Dios haciéndole bien a esas naciones o a esas gentes, dándole lluvia ¿de qué? Del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría ¿qué? Sus corazones. Y de esas gentes que está hablando acerca de esas potencias mundiales o de esos imperios de la antigüedad, como fue el imperio egipcio. ¿Qué hacían el imperio egipcio? ¿Qué maldad hacían los egipcios? Mataban los niños cuando nacían. Y Dios los dejó que los mataran. Pero a ellos les dio tiempo fructífero, les dio la lluvia, les dio el otoño, les dio el verano, les dio todas las estaciones para que ellos también le sacaran el pan o el provecho de la tierra. Los babilónicos, los persas, los griegos, los romanos, todas estas naciones andaron en su propio camino. Dios les dio testimonio a ellos, pero ellos andaron en su propio camino. Pero a ellos también la misericordia de Dios los cubrió, porque para ellos vino la comida, vino el sustento, vino el abrigo, aunque esa gente hacían cosas terribles. Es tanto así que cogían los niños, bebecitos, los colocaban como en un asador de carne, para que ustedes me entiendan, y asaban a los niños dedicándoselo a sus dioses paganos. Los asaban. No era carne de marrano, ni de res, de esos que usted hacía allá, o que gallina asada. Cogían sus propios hijos y los asaban, los quemaban, los incineraban para dedicarlos a sus dioses paganos. Pero aún así sobre ellos vino la misericordia de Dios. Oye, Dios es muy grande en misericordia. Por eso esa expresión, Dios es muy grande en misericordia, de verdad que eso es muy bien aplicada a Dios. Porque a pesar de todo lo que hicieron y lo que vivieron y fueron gente terrible, Dios sobre ellos también les dio todos los tiempos, el otoño, el invierno, el verano, la primavera, todo los dio para que ellos pudiesen también comer y tener una familia y subsistir. Gloria a Dios. Entonces, sobre ellos Dios ha derramado la misericordia de Dios. Pero la gracia es otra cosa. ¿La gracia es qué? Otra cosa muy diferente a qué? A la misericordia. Entonces la misericordia es para todo el mundo. La misericordia es el favor de Dios para todo el mundo, digámoslo así. Que no le paga a la gente conforme a sus obras, sino que le da la comida, le da la bebida, le da el vestido, le da todo el sostenimiento, el mantenimiento. Esa es la misericordia. Pero la gracia de Dios es otra cosa muy diferente. Entonces, ¿qué es la gracia? ¿Qué ha hecho la gracia? Es importante que nos preguntemos en esta hora para poder interpretarla. Vamos a ver la palabra de Dios donde leímos al comienzo, Tito capítulo 2 versículo 11. Vamos a mirar qué es la gracia. Tito capítulo 2 versículo 11 y 12. Dice, porque la gracia de Dios sea ¿qué? La gracia de Dios sea ¿qué? Manifestado. Pero dice, ¿cuál es el propósito de esa manifestación de la gracia? Dice, para... No dice para darle lluvia, no dice para darle la siega, el otoño, la primavera, para que el hombre tenga su alimento, se mantenga. No, dice la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para salvación, no dice a algunos hombres, dice en el nuevo pacto, dice a todos los hombres. Pero permítame en esta hora explicarles a ustedes la gracia de Dios, no desde la manifestación de Dios en carne, sino permítame explicarles la gracia de Dios desde el Antiguo Testamento. Amén. Vamos a hacer un pequeño recorrido de la gracia de Dios en el Antiguo Testamento antes de llegar a la manifestación de Dios para con el hombre a través de nuestro Señor Jesucristo. El primer libro de la Biblia se llama el Génesis. ¿Cuántos sabían que es el Génesis? ¿Qué significa Génesis? Principio, origen, comienzo. ¿Listo? ¿Te quedó claro? Eso es el libro de ¿qué? De Génesis. Principio, origen de todas las cosas. Entonces, póngale bien cuidado. En el libro de Génesis pasó un tiempo aproximadamente cronológico de 2500 años. Solo en el libro de Génesis. ¿Cuántos años? 2500. Pero no se le olvide, ¿cuál es la segunda definición de la gracia que yo les dije a ustedes? A ver si se acuerdan, si son buenos estudiantes. La gracia de Dios es el ¿qué?
Trato personal de Dios, ¿con quién? Con el hombre. Yo le pregunto a ustedes, bueno, aquí hay unos que ya saben, porque están en la clase de escuela teológica cada 15 días los domingos, ¿no? Yo le pregunto a ustedes, en esos 2500 años que es todo el libro de Génesis, ¿Dios tuvo un trato con todo el mundo o tuvo un trato exclusivo con algunos hombres? Porque la gracia de Dios es un trato no con todo, la misericordia sí es con todo el mundo, pero la gracia es un trato exclusivo con algunas personas. Y eso usted tiene que empezar a entenderlo para que usted pueda ahora en este tiempo entender qué es la gracia, para quién es la gracia y cómo se puede recibir la gracia de Dios. Entonces, la gracia de Dios en el Antiguo Testamento, hablando sobre todo, no en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis son 2500 años, Dios trató con 8 personas nomás. O sea, la gracia la derramó sobre 8 personas. Vamos a decirlos, a ver, ¿quién se acuerda? Primero, Adán. Segundo, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José. José termina el capítulo, ya los últimos capítulos del libro de Génesis. Ahí fueron 2500. Entonces, la gracia de Dios es el trato personal de Dios con el hombre, con una persona. Y en esos 2500 años Dios trató con estas personas. Se los decimos de forma ordenada. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos disfrutaron de la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es un trato exclusivo con el hombre. Así que si usted, hermano, y usted, hermana, la gracia de Dios se ha derramado sobre su vida, quiere decir que Dios ha tenido un trato exclusivo con usted. Siéntase usted que bendecido con qué, con la gracia de Dios, porque la gracia de Dios viene para salvación a todos los hombres. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesucristo? Aleluya. Entonces, en ese trato de Dios con el hombre que es para salvación, vamos a mirar solamente 2 personajes. Número 1, Noé. Amén. Vamos a mirar cómo Dios trató con Noé, porque la gracia de Dios siempre es ¿para qué? Para salvar al hombre. Eso dijo lo que leímos en Tito, capítulo 2, versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para salvación. Gloria a Dios. En Génesis capítulo número 6, versículos 5 al 8, bueno, ya ustedes saben la historia y sabemos la historia. Que Dios creó al hombre sin pecado, sin maldad, pero el hombre se ¿qué? O sea, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero el hombre se corrompió, se dañó, se pervirtió por causa del pecado, y el pecado hizo que el hombre entonces le causara un daño muy grave al hombre. El pecado en el hombre es lo más terrible que puede haber. Si hay algo que puede causar tanto mal en la vida del hombre, es el pecado. Mano, no es la suegra. La suegra es una bendición. Gloria a Dios. Entonces, el trato de Dios con el hombre es para salvación. Pero mire lo que sucedió. Dios creó al hombre perfecto, pero ellos buscaron muchas perversidades a tal punto que el hombre se pervirtió tanto que su maldad llegó a la misma que presencia de Dios, y Dios estaba ¿qué? Indignado con ese. Génesis capítulo número 6, versículos 5 al 8. Dios estaba indignado con el hombre porque los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, y se formó la recocha más terrible, aleluya, en el hombre. Y entonces dice así, y vio Jehová la maldad de los hombres, que era ¿qué? Mucha. ¿A dónde? En la tierra. Y que todo designio del pensamiento del corazón del hombre era de continuo ¿qué? El mal. Verso 6, y dice, y entonces dice Jehová, y se arrepintió Jehová de haber hecho ¿qué? Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Gloria a Dios. Y le dolió ¿qué? En su corazón, o sea, le dolió haberlo creado. Eso significa arrepentirse, de sentir dolor, o sea, sintió dolor. No es que se haya arrepentido ante alguien o algo, no, eso es para interpretar de qué le dolió por haber hecho al hombre, porque el hombre tomó un mal camino. Versículo número 7. Y dijo Jehová, esto que va a decir aquí, eso es las consecuencias de no tener ¿qué? La gracia de Dios. Sabemos que la gracia de Dios es lo contrario ¿qué? A su favor. Entonces dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra todo hombre que he creado. Y aquí se fue, dice, desde el hombre hasta ¿qué? Hasta la bestia, y hasta esa culebra la mía va a llevar del costal. Y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos ¿qué? De haberlos hecho. Entonces ese es el arrepentimiento de Dios por el hombre. Versículo número 13 de ese mismo capítulo 6, 13 y 14. Pero no leímos el 8. Leamos el 8 antes de pasar al 8. Regáleme el 8. Gloria a Dios. Dice, pero estaba la situación, dice, pero Noé halló ¿qué? Oiga,
O sea que aunque la maldad era mucha, ¿cierto? Y la gente tenía comida y vestido y se casaba y se daba en casamiento, como dice San Mateo y todo esto, pero dice la Biblia que aunque ellos tenían la misericordia, había un hombre que tenía la gracia de Dios. Por eso, hermano, la gracia es algo exclusivo, es algo personal de Dios con el trato con el hombre. Aleluya. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora versículos, y vamos al 13 y 14. Dice acá, dijo pues Dios a Noé, mire, para que usted entienda cómo funciona la gracia. Dijo pues Dios a Noé. Si usted quiere conocer cómo funciona la gracia con Dios, o sea, ese favor inmerecido, lo primero es que Dios le habla al hombre. Dijo Dios, ¿a quién? A Noé. Si usted quiere tener la gracia de Dios, amigo, amiga querida que ha venido esta mañana, si usted quiere tener la gracia de Dios y no lo contrario de la gracia de Dios, usted tiene que empezar a oír a Dios, porque la gracia se recibe por aquí, vea. La boca del alma es el oído. Y si usted quiere recibir la gracia de Dios, le toca como Noé oír a Dios. Y dijo Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré. ¿Con qué? Con la tierra. Verso 14, y dice, hazte un arca, le dijo Dios, de madera de gofer, harás aquí aposentos allá, la patearás con brea por dentro y por fuera. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué hizo Noé cuando escuchó que Dios le decía este mensaje? Vamos a ver qué dice Hebreos 11:7. A ver qué hizo Noé. ¿Qué hizo Noé? Se echó a dormir. Noé dijo, ay, pero es que, ¿será verdad que Dios me está hablando? Porque hay gente que Dios les está hablando y dice, ¿será que Dios me está hablando? Y entonces alguno puya al otro en el culto, ¿eso ha visto? Eso es para usted, que Dios te está hablando a ti, ¿sí o no? Y son tremendos, ¿no? Y otros peores hacen peor y dicen, esto es para el hermanito ese que no vino hoy a culto. Sí, sí, y más cuando vienen poquitos a culto, dice, eso es para la congregación que no vino hoy. Y resulta que Dios lo trajo a usted para que usted escuche hoy que Dios te está hablando, porque Él quiere derramar su gracia sobre su vida. Entonces, ¿qué hizo Noé? Versículo 11:7 de Hebreos, que explica, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. ¿Qué era lo que no se veía? ¿Llovía? ¿Y para qué hacer un arca en donde? Sí, es como una locura, ¿no? ¿Sí o no? Pero la fe es creer ¿qué? No, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1 ahí define la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que ¿qué? O sea, una persona que le cree lo que Dios dice es porque está segura de que lo que Dios dice va a suceder, aunque no lo que. Eso es fe. Así se define la fe. Creer en lo que no se ve, con certeza, con seguridad. ¿Qué hizo Noé? Dijo, va a llover, que va a derramar un diluvio, que Dios me manda a hacer un arca. ¿Qué hizo Noé? Enseguida dice, por esa fe, porque creyó a Dios, dice acá, entonces con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y dice, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho ¿qué? Heredero de la justicia que viene ¿por qué? Por la fe. Ve, hermano, la única manera en que un hombre es justificado es por la fe. Hoy no voy a hablar de la justificación, pero ya usted sabe Romanos 5:1 que dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay una manera de ser justificados si no le queremos a Dios. Si usted se va de aquí y dice, eso como que no es para mí, yo como que eso no lo creo, y comienza a dudar de la palabra de Dios, usted no va a hallar la gracia de Dios que es para salvación. En otras palabras, no va a hallar la justificación en donde el Señor te puede declarar inocente siendo culpable. Entonces la gracia es el trato personal de Dios para con el hombre. Así Dios salvó a Noé y a su familia. Gloria a Dios. Vamos a ver la gracia de Dios con Abraham. Ya miramos, solamente vamos a tomar 2 casos del Antiguo Testamento, porque aquí el tiempo es oro. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4. A ver si ustedes ya me entendieron. ¿Cómo se manifiesta la gracia de Dios al hombre? A ver. Número 1, a ver, ¿qué fue lo que sucedió? Yo ya lo acabé de explicar con Noé. ¿Qué número 1 qué? No, Dios habla al hombre. Número 2, el hombre escucha la voz de Dios. Número 3, el hombre obedece la voz de Dios. Y cuando el hombre obedece la voz de Dios, Dios manifiesta y derrama su gracia para salvarlo. Por eso cuando Noé ya estaba dentro del arca y Dios le dijo, métete al animal y métete tú, y cuando entró cerró la puerta y ahí sí que se venga toda esa tormenta y las cataratas de los cielos y llueva que llueva. ¿Y qué hace uno cuando oye, hermano, estos días que había tanta inundación? El pobre ganadito por allá en la parte más alta, los marranitos, por allá los obligan a subir donde los pollitos a veces se ahogan en esos galpones porque no tienen por dónde salir corriendo.
Se ahogan ahí, todo el mundo corriendo porque el agua comenzó a subir. Hermano, pero cuando el agua comenzó a subir, Noé con su familia también comenzó a subir. Aleluya. Y el agua subía y Noé y su familia subían. Y el agua seguía. No importa que el agua suba, lo importante es que usted esté en la gracia de Dios, que esa gracia lo va a salvar a usted. Esa gracia lo va a librar del castigo, esa gracia lo va a librar del juicio. Veamos la gracia de Dios con Abraham. Versículo 1 dice, pero Jehová habló. Jehová había dicho a qué, a Abraham, o sea, le habló, le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela, a la casa, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Quién habló? ¿A quién le habló? ¿Qué le dijo? ¿De dónde? Bueno, ¿y para dónde? Ahora sí vamos a mirar. A la tierra que te mostraré. Verso 2. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Verso 3. Mira lo que le iba a suceder a Abraham si creía la voz de Dios. Bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeren maldeciré y serás bendita en ti todas las familias de la tierra. Verso 4. ¿Y qué hizo Abraham? Mañana me voy, hoy no quiero salir, hoy no me quiero ir de la casa, el otro año, pastor, el otro año me convierto. Vean, algunos dicen, para enero del otro año, es que diciembre, desde septiembre se siente diciembre. Y la gente pega una descarriada y los que son así medio tibios regresan en enero más arrepentidos. ¿Sí o no? Es que eso es lo que pasa. Pero ¿qué hace el hombre cuando le cree a Dios? Cuando oye la voz de Dios, entiende la voz de Dios y cree la voz de Dios y le cree a Dios. ¿Qué hace? Obedece. ¿Qué hizo Abraham? Dice, y se fue Abraham como Jehová, ¿qué? Como Jehová le dijo. Aleluya. Yo quisiera que leyéramos un texto porque me llama la atención. Gloria a Dios. Porque es que, hermano, hay una gran diferencia entre creer a Dios y creer en Dios. ¿Se ha notado la diferencia? A ver, ¿cuál es la diferencia entre creer a Dios y creer en Dios? Gálatas capítulo 3, versos 6, mientras vamos escuchando. A ver, ¿cómo es? Bueno, escuchamos aquí que hay una buena interpretación. Creer a Dios, creer en Dios es creer que hay un Dios y que existe y que fue el que creó todo, ¿sí? Pero creerle a Dios es creer y obedecer su palabra. ¿Están de acuerdo con esa definición? Bueno, ¿qué es creer en Dios y qué es creerle a Dios o creer a Dios? ¿Cuál es la diferencia? Mira, hermano, ¿sabe qué dice la Biblia? Que hasta el diablo o los demonios creen en Dios. Santiago 2, ¿qué? 19, ¿qué es? Dice que hasta el diablo cree en Dios. Usted pregunta al diablo, dice, y sí, y dice, y tiembla. Cree que Dios es uno y tiembla. Sinvergüenza es. Es más, en la Biblia no hay ateos, en la Biblia hay necios. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día a otro día emite sabiduría. Una noche a otra noche. Mano, nomás salga afuera y mire el espacio, mire las estrellas. ¿Usted cree que eso fue una explosión? Mírese su cuerpo, cómo funciona. Una cosa tan espectacular, cómo funciona ante las enfermedades, ante las infecciones. Cómo tiene usted, su mismo cuerpo tiene una capacidad, hermano. Aleluya, una cosa impresionante. Dice, no, es que esto fue una explosión. Usted ve todas esas conexiones que tenemos nosotros acá, que mejor dicho, de eso es una cuestión, ¿cierto? Por el sistema nervioso al cerebro y que me hace que yo piense, organice ideas. ¿Usted cree que esto fue una explosión? Algo así va a salir con una explosión. Gloria a Dios. O lo peor que otros que dicen que nosotros venimos del mono. De pronto de chita, ¿no? Que es lo más parecido al humano, ¿no? Dicen algunos. De chita. Bueno, aleluya. Pero nosotros entendemos quién es Dios, aleluya, y cuál ha sido el trato de Dios con quién, con el hombre a través de su gracia. Aleluya. Entonces Dios le dijo a Abraham, ¿y Abraham qué? Creyó. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que creer a Dios, dice, así Abraham creyó a qué, a Dios. Así Abraham creyó a Dios. Cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré, ¿qué hizo Abraham? Enseguida dice que cogió a Sara y lo dijo, yo me voy con usted, me llevan, pues hágale. Y no sabía el problema que estaban metiendo. Porque una vez dice, ay sí, llevemos la suegra conmigo. Y se llevan, bueno, no, la suegra no, ella era el sobrino. Pero llévese usted la suegra y da el problema que tiene. Yo se lo digo porque tengo experiencia. El resto ya de la canción ustedes la saben. Aleluya.
Entonces, qué bueno es oír. El Señor no le dijo, llévese a Lot, no, el Señor le dijo, vete, toma a tu esposa Sara y vete a la tierra que yo te mostraré. Pero Abraham enseguida cogió a su esposita y se llevó por delante y se fueron. ¿Y qué dice la Biblia? Dice, por esa fe, por haber oído a Dios y haberle creído a Dios y haber actuado en esa fe, entonces dice la Biblia, y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. La única manera en que Dios derrama su gracia y su justicia al hombre para salvarlo es cuando el hombre oye la voz de Dios, cree lo que Dios dice y actúa en coherencia a la palabra de Dios. Pero si usted se la pasa toda la vida de loco, creyendo que no es verdad, o creyendo que esto no es cierto, o creyendo que eso no es otra cosa diferente, o creyendo quién sabe qué cosas, pues usted se va a perder y no va a disfrutar de las riquezas de la gracia de Dios, hermano. Oye, y así tenemos a veces amigos, ¿no? Amigos que duran 10 años asistiendo al culto. Ya uno a veces por pena le dice, hermano, Dios lo bendiga, porque ya parece un paje de la familia. Usted no ha visto gente que va a la casa suya y no es ni familiar, y ya van tanto que ya parece primo. Ya pues pasa a ser hermano. Ya parece como parte de la familia, ¿sí o no? Ya uno los trastea para todas partes porque eso ya es como de parte de uno, ya se amañaron ahí. Se ve uno comprometido hasta para celebrar los cumpleaños, sí. Y van a todas las fiestas de la familia. Y yo se lo digo porque así hay gente. Aleluya. Y conozco a más de uno así. Entonces, hermano, vea, usted entiende cómo funciona la gracia. Y eso no ha cambiado nada. Ahora se lo voy a explicar en el nuevo pacto. Eso no ha cambiado nada, gloria al Señor. Entonces, una cosa es creer a Dios o en Dios, y otra cosa es creer a Dios o creerle a Dios, y otra cosa es creer ¿en qué? En Dios. Todo el mundo cree en Dios. Usted le pregunta a cualquier viejita que está muriendo, ¿usted cree en Dios? Yo creo en Dios. Usted le pregunta a la gente borracha, yo creo que existe un Dios, creo en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Pero a esas personas no se ha derramado la gracia de Dios, porque hay que creer a Dios. Nuestros hijos, que aún nacen dentro de un lugar cristiano, ellos necesitan que la gracia de Dios también sea derramada en la vida de ellos. Pero ellos necesitan creer a Dios, al Dios de sus padres. Ellos necesitan creer en estas verdades poderosas que Dios ha derramado. Gloria al Señor. Entonces dice Santiago capítulo 2, 23. Santiago capítulo 2, versículo 23. Aleluya. Santiago 2, 23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, no en Dios, creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado ¿cómo? Hermano, cuando uno le cree a Dios y le obedece, el Señor le dice, ¿usted es qué? ¿A quién Jesús llamó? ¿A quién Jesús le dijo? Ustedes son a sus discípulos. 3 años y medio. Andando con ellos, comiendo con ellos, viviendo con ellos, viendo los milagros, las maravillas, conociendo su palabra. Y entonces les digo, ustedes ya no son más que, ya lo llamaré más que siervos, sino que lo llamaré que mis amigos, porque ustedes hacen lo que yo qué. Yo digo, entonces ustedes ya son mis amigos, ya son gente ya muy cercana, alguien con quien compartimos. Entonces cuando uno obedece la palabra de Dios, llega uno a ser amigo de Dios. Abraham fue amigo de Dios. Entonces, mire lo que significa creer a Dios o creerle a Dios. Creerle a Dios es vivir en fe y en obediencia a la palabra de Dios, lo que usted estaba diciendo, lo que la hermana Estela estaba diciendo. Creer lo que Dios dice y vivir en cuanto a qué, en torno a esa palabra de Dios. Aleluya. Entonces, para creerle a Dios primero hay que oírle. Amén. Y nosotros, el Señor Jesucristo a nadie mandó a rezar. Jesucristo a nadie mandó a rezar. ¿Y rezar es qué? Padre, amén. Padre, amén. Padre, amén. Padre, ¿a quién mandó a rezar? Dígame, búsqueme en la Biblia dónde mandaron a rezar. ¿En dónde Jesús mandó a la gente a hacer fiesta? A nadie mandaron a hacer fiesta. Es que ni Jesús mandó a cantar. Pero es que nos gusta cantar. Y si el culto es de 2 horas, 1:30 cantando y media hora predicando. Y a uno a veces le dicen los que organizan los programas en la iglesia, le dicen, pastor, 15 minuticos, una reflexión cortica. Y yo cuando empecé haciendo, pues les confieso que cuando yo empecé siendo pastor, mis predicaciones eran corticas, 15 minutos, 20, cuando me iba a 30 era mucho porque no tenía que decir, ahora me falta tiempo. Entonces, ¿cómo me van a dar 15 minuticos? 20 minuticos, ¿no? Necesitamos es que oír la palabra de Dios, porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios.
El Señor a nadie mandó a rezar, ni a hacer fiesta, ni siquiera a cantar. Les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y en consecuencia a eso, estas señales seguirán a los que creen. Las señales y los milagros son posteriores a la predicación. Por eso los apóstoles nunca predicaron milagros, predicaron el evangelio de Jesucristo y los milagros se sucedían. Hermano, ¿qué tenemos que hacer para que sucedan milagros? Predique el evangelio. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, mire, mi querido hermano, es importante entender esto, que hay que oír, porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír, y el oír a la palabra de Dios. Qué bueno es el Señor. ¿Cuál es el orden de Dios para poder creer? A ver, vamos a mirar el orden. Para que usted llegue a creer, o sea, para que usted llegue a obedecer, hay un proceso. Vamos a mirar Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15. Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15. Y dice: ¿cómo pues invocarán? Yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes en esta mañana han invocado el nombre del Señor? Amén. ¿Cuántos han invocado el nombre del Señor aquí? Amén. ¿Y por qué lo invocamos? ¿Usted cree que una persona que no conoce al Señor, que no conoce la gracia de Dios, se atreve a invocarlo? No entiende ni siquiera qué significa eso. Y la gente cree que invocar es solamente decir: Jesús, 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 hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y quién era? ¿Qué les pasa? No somos ciegos. Hermano, ¿cómo la gente va a invocar a Jesús? ¿Cómo va a pedir su ayuda, su protección, su dirección, su salvación, si primero tienen que pasar por este proceso? ¿Cómo pues? Número uno, invocarán a aquel en el cual no han ¿qué? Creído. O sea que primero hay que creer, ¿para qué? Para invocar. Y vamos a mirar el orden. Dice: ¿y cómo creerán en aquel en quien no han? O sea que primero hay que oír, luego creer y luego ¿qué? Invocar. No sé si me están llevando el orden. ¿Y cómo oirán sin haber quien les ¿qué? Predique. Entonces, ¿cuál sería el orden correcto? Primero, predicar. Segundo, oír. Tercero, creer. Y cuarto, invocarle. Para que una persona llegue a invocar el nombre del Señor, que lo invoque por la mañana, que lo invoque al mediodía, que lo invoque por la tarde, que lo invoque todo el día y que se la pase hablando con Dios, alabando al Señor, invocando su nombre. Para que una persona haga eso y no esté echando madrazo todo el día, ni maldiciendo, ni teniendo malos tratos con las demás personas, es porque algo le ha pasado en la vida de él, es porque ha creído el poderoso evangelio de Jesucristo y ahora por eso es que le invoca, por eso es que le alaba. Yo miraba las manos de Blade y ahora cómo alababa al Señor. Y la miraba ya atrás, y de verdad que cuando uno le invoca con alabanza, uno le invoca en la oración, uno le invoca en la vida personal, en el testimonio, cuando uno le invoca de todas maneras, hermano, es porque nosotros sabemos quién es el Señor. Pero para uno llegar a ese punto, no es como dicen por ahí algunos: venga, invoque el nombre del Señor aquí y será salvo. La gente cree que la salvación es venir aquí y decir: yo confieso que Jesucristo es mi Salvador, ya eres salvo. Puro cuento. La salvación no es una invocación de decir: Jesús, sálvame ya. Bueno, dentro de 8 días voy a hablar del evangelio nacional y del evangelio internacional, del evangelio del reino y del evangelio de la gracia, y ustedes se van a dar cuenta en qué consiste eso. Porque la gente cree que uno con decir algo ya es salvo. No, hay un plan de salvación de parte de Dios para el hombre. Y para uno llegar a obedecerle tiene que pasar por el proceso de oír, y de oír, y de oír, y de oír. Y de esa manera, cuando el hombre oye a Dios como Noé oyó a Dios, y como Abraham oyó a Dios, y como todos los del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento han oído a Dios, y como usted y yo hoy hemos oído a Dios, pues hermano, lo que nos ha resultado es que creerle a Dios. Y el Señor dijo: ustedes tienen que arrepentirse. ¿Qué hicimos? Nos arrepentimos. El Señor dijo: ustedes tienen que vivir conmigo, andar conmigo, todo lo tienen que hacer conmigo, porque separados de mí nada podéis hacer. Y lo hemos hecho, ¿sí o no? Lo hemos hecho, y no queremos separarnos del Señor, porque entendemos que Él es la fuente, Él es la bendición que nosotros estamos esperando a través de las dispensaciones del cumplimiento de los tiempos. Las que estaban en los cielos, las bendiciones, las que estaban en la tierra, en Cristo hemos recibido nosotros todas esas bendiciones, hermano. Entonces, claro, por uno llegar a ese proceso de invocar, tiene que haber oído, luego haber creído. Aleluya. Pero primero, antes de todo eso, alguien tiene que predicarle. Pero el texto que sigue dice: ¿y cómo predicarán si no fueren ¿qué? Enviados? Por eso Jesús le dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora el versículo 17. El versículo 17. Gloria a Dios, ya voy aquí en... Aleluya. Dice: así que la fe es ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír a qué? Y el oír por la palabra de Dios. Mira, hermano, la fe viene por el... No confunda 3 cosas. Hay 3 cosas que parecen, pero no es lo mismo: fe,
idolatría y superstición. Vamos a hablar de esas tres cosas. La gente cree que la fe es idolatría. Y la gente cree que la fe es superstición. Y le pone, dice, póngale fe a esas hierbitas. Póngale fe a no sé qué cosa. La fe es diferente a la superstición, hermano. Bueno, un hermano, no tanto hermano, amigos, porque los hermanos ya saben qué es la fe. ¿Qué es la fe? Vamos a definir la fe. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. ¿Qué es la idolatría? Cuando el Señor Dios Jehová sacó a Israel de Egipto de la esclavitud, que le dijo, no tendrás dioses ajenos, no te harás ninguna imagen, ni ninguna semejanza de lo que está. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta la idolatría. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es la adoración excesiva de objetos físicos, personas o ideas en un contexto religioso. Entonces el tema viene del término griego eidolon, que significa imagen o figura. Entonces la gente cree que fe, uy, qué fe. Mire, esa gente, ese pueblo tiene mucha fe porque va atrás de una imagen. Eso no es fe, eso es idolatría. Fe es creer en lo que no se ve. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Eso es diferente. Entonces no confunda fe con idolatría, que es totalmente dos cosas opuestas. El que tiene fe no necesita ver para creer. Pero el que no tiene fe, el que es incrédulo, necesita tener alguna figura, algo para poder ver y poder creer. Nosotros somos gente de fe, porque la fe se nos ha metido por el oír la palabra de Dios, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuiste salvos. Aleluya. ¿Qué es superstición? Superstición es referirse a algo que está por encima, está por encima o más allá de la razón o de la fe. O sea, superstición es colocarle que hay algo por encima de la fe, por encima de todo, como algo superior a todo esto. Por ejemplo, superstición es muy conocida. Un gato negro cruzándose. Se cree que cruzarse con un gato negro trae mala suerte, aunque su origen es controvertido y varía según la cultura. Pisar una grieta en la acera. Algunas personas quieren que pisar una grieta en la acera les da mala suerte. Romper un espejo, algunos han rompido el espejo. Eso, hermano, eso no es fe, ni es idolatría, es superstición. Es ponerle algo por encima a la fe, creyendo de que eso es verdad. Oiga, hermano. Entonces dice acá, solo le traigo unas poquitas supersticiones. Romper un espejo, se cree que romper un espejo trae 7 años de mala suerte. Oye, este está peor que Jacob. Jacob rompió como que 2 espejos. Jacob le tocó 20 años trabajando para llevarse a la muchacha. 7 y 7, 14, le tocó trabajar otros 6 años más. Aleluya, aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, derramar sal. Se cree que derramar sal es un mal augurio. Y dice acá, y que para evitar la mala suerte se debe tirar un poco de sal sobre el hombro izquierdo. Oiga, hermano, poco de superstición. No salga usted aquí de culto echándose sal por todos lados. Y algunos le dice, y yo me he ido por allá a algunas actividades deportivas como me gusta a mí, y dice, uy, pero es que este es un bulto de sal, porque no coge nada. Aleluya, un bulto de sal. Pero hermano, la sal en la Biblia tiene una buena aplicación. Vosotros sois la sal del mundo, y si la sal se deshiciere, ¿con qué se salará? Dijo el Señor. Aleluya, nosotros somos la sal del mundo, gloria al Señor. Bueno, seguimos, pasar debajo de una escalera. ¿Cuánto han pasado una escalera? Se cree que pasar por debajo de una escalera trae también mala suerte. Todo esto es superstición, pero fe no es superstición, fe no es idolatría, fe es creer la palabra de Dios y obedecerla. Cuando alguien le cree a Dios, obedece. Aleluya. Mire, hay 4 clases de oyentes. Por eso es que no todo el mundo tiene la misma fe. Es más, usted no le diga al Señor, oye hermano, usted no le diga al Señor, auménteme la fe. Porque hay gente que dice, Señor, auménteme la fe. En la Biblia no se pide aumentar fe. Cuando alguien le dijo al Señor, auméntanos la fe, él dijo, ¿sí has visto el granito de mostaza? ¿Quiere que le diga cómo crece su fe? Oyendo el evangelio, la palabra de Dios. No es decir, Señor, con esta oración de fe, si la tengo en 10%, que se suba al 90% para poder creer. Puro cuento. Mira, hay 4 clases de oyentes en la iglesia que vienen al culto. Y algunos, mire, ponle bien cuidado lo que le voy a decir. Número 1, el que viene al culto y se duerme en la predicación. Y él dice, uy, ese hermano sí es que recibió mucha fe, pero si está durmiendo en la predicación. Entonces ese es el roncón del culto. Es el que se duerme en el culto y el que viene a orar y babosea la silla. Sí, es que es verdad, hermano.
Segundo, el que viene al culto, pero dice, el que no viene al culto, pero se lo encuentra uno y dice, pastor, yo no fui al culto, pero mi espíritu estaba allá. No, ese hombre sí va a recibir mucha fe estando en la casa, viendo en la televisión el partido de fútbol. Pero hay otro que hace peor, que viene al culto, pero su espíritu está por allá en la casa. Ese hace al contrario. Pero está el cuarto. ¿Sabe cuál es el cuarto? Es el que viene al culto y se goza la palabra de Dios porque presta atención, oído, a lo que Dios le está comunicando. Aleluya al Señor. Y ya para ir concluyendo este sermón, porque toca irlo concluyendo. Cuando Dios llamó, después de estos 2500 años en el libro de Génesis, Dios derramó su gracia sobre un pueblo llamado ¿qué? Israel, y les favoreció con su gracia para salvarlo. ¿Cuántas veces lo salvó? Ese fue un pueblo que fue muy rebelde, pero ponle bien cuidado, del Sinaí. Bueno, cuando llegue a la casa usted va a buscar el mapa de la peregrinación del pueblo de Israel, pero del Sinaí, que está aquí abajito de la curva del Mediterráneo, desde el Sinaí hasta Cades Barnea, del Sinaí hasta Cades Barnea, que es otro sitio, andaron 11 jornadas. O sea, salían hoy una jornada, otra jornada. Y sabe que de esas 11 jornadas, en 10 jornadas lo provocaron a ir a Dios. Por eso Dios dice, este pueblo es un pueblo contumaz y rebelde. Pero la Biblia dice, cuando clamaron, el Señor derramó su misericordia sobre ellos y los salvó. Aleluya. Pero hermano, la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres. ¿Sabe qué dice la Biblia? Rápidamente le voy a decir. Mire San Juan capítulo 1 versículo 17. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia vinieron por medio de nuestro Señor. ¿Qué? ¿Cuándo se materializó la gracia de Dios? ¿Se materializó con quién? Con Jesucristo. O sea que si usted recibe a Jesucristo, recibe la gracia de ¿quién? De Dios. Tito capítulo 2 versículo 11. ¿Para qué viene la gracia? La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea que la gracia no es solamente para uno y para otro, no. La gracia es para salvar ¿a quién? A todos los hombres, pero no todos creerán, no todos oirán, no todos obedecerán. Gloria al Señor Jesús. Segunda Timoteo 1, 9 y 10 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces la gracia es dada ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces la gracia, aunque está para todos los hombres, no todos reciben la gracia. Ahora el verso 10 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. ¿Por qué? Por medio del Evangelio. Romanos 5 versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Usted necesita recibir la gracia de Dios y el don de la justicia. La gracia y el don es un regalo para el hombre. ¿Qué el hombre tiene que hacer? Recibirlo. Entender que Dios te está hablando y que lo quiere salvar, porque la gracia viene para salvarte. Nadie se puede salvar por méritos, solo hay salvación por gracia. El apóstol Pablo dijo, por gracia sois salvos, no por obras, porque si fuera por obras, ay no, entonces yo me salvo porque soy lindo, diría una mujer, ¿no? En la iglesia quinceañera, yo me salvo porque soy linda. O un hombre, yo me salvo porque tengo plata. Pero la gracia no es por mérito, la gracia es el favor inmerecido de Dios para con el hombre. Aleluya, gracias a Dios que Él ha derramado abundante gracia. ¿Cuántos hemos creído en Jesucristo? Para que tu fe, escúcheme cuando voy terminando, para que tu fe sea una fe viva, usted tiene que creer en un Cristo vivo. Pero hoy tenemos un mundo lleno de religiones y de rezos, y una cantidad de cosas creyendo en personajes muertos. Mahoma está muerto, Buda está muerto, los papas están muertos, y hay gente que le sigue pidiendo a los muertos. Si usted le pide a un muerto, su fe es muerta. Pero si usted le pide al que resucitó entre los muertos, su fe es viva y eficaz. Estén de pie, tengan la amabilidad en esta mañana. Tenemos que poner la fe realmente para que sea efectiva en Jesucristo. El único que se ha levantado entre los muertos y vive para siempre se llama Jesucristo. Por lo cual dice también el Hebreos, puede salvarnos perpetuamente a los que nos acercamos a Dios. Aleluya. Viviendo siempre para interceder por nosotros. ¿Quién es el que intercede por nosotros? Jesucristo.
¿Quién es el que ruega por nosotros? Jesucristo. ¿Quién es el que nos salva? Jesucristo. ¿Cuál es el mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo. No hay ningún muerto que pueda interceder por nadie. Solo Jesucristo, porque Él es el único que está vivo y vive para siempre. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra en esta hora, oh Dios. Qué bueno es poner la fe, Señor, en este ser que ha derramado abundante gracia, a los que nos acercamos confiadamente ante este trono de gracia para hallar el oportuno socorro, Dios. No hemos puesto la fe en un muerto, no hemos puesto la fe en un ídolo, no hemos puesto la fe, Señor, en supersticiones. Hemos puesto la fe en un Dios poderoso que ha transformado nuestras vidas, que nos ha llenado de las riquezas de su gracia. Aleluya, aleluya.